Bueno, buenos días compañeros, a todos y a todas un gran abrazo. Esperamos que este 2021 sea un año lleno de mucha experiencia, de mucha capacidad, de mucho avance, mucho progreso. El 2020 nos dejó muchas experiencias que tenemos que retomar y poner en práctica, de tal manera que queremos desde esta primera sesión de trabajo poder ir estructurando, organizando mejor todo lo que es este proceso de fomento de la cultura de prevención y previsión en nuestra población. Y sin lugar a duda, los dos pilares fundamentales de eso son el Plan Nacional de Capacitación que hemos venido desarrollando desde hace más de 12 años y los ejercicios nacionales que venimos también desarrollando en todo el país, 4 por año, y en los cuales tenemos que ir volcando cada vez más las mejores prácticas que nos permitan hacer que tengamos mejor capacidad de respuesta ante fenómenos extremos como los que tuvimos en noviembre del año pasado. Esta mañana me acompañan prácticamente todo el staff técnico del SINAPRED. La idea es que desde esta primera sesión vayamos uniformando visiones, formas de entender y trabajar de tal manera que nos permita ir avanzando. Nosotros tenemos que hacer que este año los ejercicios dejen réditos desde el punto de vista de preparación cada vez más altos, y vamos a tratar de ir poco a poco señalando qué aspectos queremos que en cada momento de los 4 ejercicios vayamos profundizando cada vez más estas prácticas. Bien, el día de ayer se aprobó un documento que se los vamos a hacer llegar, ya lo circuló la compañera Rosario a todos los alcaldes, secretarios políticos, y en este documento están las principales acciones que tenemos que desarrollar desde el punto de vista general en lo que estamos llamando la preparación para el primer ejercicio nacional que se va a desarrollar el 10 de marzo de este año. Este ejercicio, si no lo tienen a mano, una vez que terminemos esta sesión, se los voy a hacer llegar a través de Gabriel, ¿verdad? Para que todos lo tengan, va a ser muy importante. Como es un documento donde se plantean las principales líneas de acción, ¿verdad? Es un documento que es sencillo, es práctico y creo que no requiere de mucha profundidad desde el punto de vista de su discusión como documento. Plantea líneas de acción. Nosotros esta mañana lo que queremos es concentrarnos en algunos aspectos que, como hemos hecho en otras oportunidades, son lo que llamaríamos los contenidos que debe tener el plan, los aspectos técnicos que debe tener el plan, ¿verdad? Y en los cuales tenemos que hacer mucho énfasis. Precisamente por eso la idea de que el equipo nacional también esté participando de esta reunión para que uniformemos criterios alrededor de esto. Esto es bien importante, ¿no? No podemos dispararnos cada quien por su lado. Una cosa es que las realidades sean diferentes y otra cuestión es que tengamos visiones diferentes. Entonces tenemos que tener enfoques similares y poder darle salida a situaciones heterogéneas, ¿ya? Esto lo hemos discutido en muchas oportunidades, ¿verdad? Tenemos que tomar en consideración las realidades propias de cada territorio. Y yo quisiera insistir en esto porque una de las grandes lecciones que nos dejó precisamente el pase de los 2 huracanes por Nicaragua fue el hecho de que como en cada territorio el pase del huracán implicó situaciones muy distintas, muy diversas, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, con las características, yo diría, materiales de los territorios,
pero fundamentalmente tuvieron que ver con la capacidad de la gente, las características de la gente, la organización de la gente, ¿verdad? Es cierto que el huracán o los huracanes fueron cambiando en cuanto a su potencia en la medida que avanzaban en el territorio, esa es una realidad, pero también se debe tomar en consideración la capacidad que tenía cada comunidad de poder enfrentar cada uno de esos escenarios, de tal manera que nosotros tenemos que tomar en consideración y de forma muy importante el conocimiento que tengamos de nuestra gente, de su organización, de las capacidades. Cuando nos referimos y hablamos en general y decimos las realidades de cada territorio, no nos referimos solo a la realidad geográfica, no solo nos referimos a la realidad, digamos, de ríos, montañas, esa es una realidad, pero fundamentalmente queremos referirnos a la realidad de la población, sus características, su cultura, sus capacidades organizativas de comprensión de los fenómenos, de respuesta, lo que ha caminado o no ha caminado con todos estos procesos de capacitación y trabajo que hemos venido realizando desde hace tiempo para eso que llamamos estar preparados frente a los fenómenos naturales. Nosotros insistimos que frente a los fenómenos naturales muy poco podemos hacer. No podemos reducir la potencia de un huracán. Hasta el momento, no puedo decir que eso no se va a poder nunca, no. Hasta el momento con lo que tenemos, no tenemos posibilidades de reducir la capacidad de un huracán. No tenemos capacidad de reducir la potencia de un volcán cuando hace erupción. No tenemos la capacidad para enfrentar, digamos, en toda su dimensión lo que significa un tsunami. Todos esos aspectos son fenómenos naturales. Lo que sí tenemos mucha capacidad es en cómo nos preparamos desde el cotidiano hasta que estamos de cara a uno de estos fenómenos. ¿Y por qué digo el cotidiano? Porque de repente el tsunami y el impacto del tsunami, nosotros vamos construyéndolo en la medida que decidimos ir a vivir a 3 metros de donde terminan las olas del mar, por poner un ejemplo. Desde que tomamos esa decisión, ya nos estamos exponiendo al fenómeno. El cómo construimos la casa también va a contribuir al impacto del fenómeno. El que entendamos o no entendamos la dinámica que se produce cuando se da un terremoto en la zona de subducción, también va a contribuir al impacto que pueda tener ese fenómeno en nosotros. El que entendamos que tenemos que salir rápido y buscar un lugar alto para protegernos de lo que pueda ser el impacto de una enorme ola, también tiene que ver. Entonces, si ustedes se fijan, el fenómeno es el fenómeno. Lo otro es lo que nosotros podemos construir, ¿verdad? O de forma negativa para construir el riesgo, o de forma positiva para construir una capacidad de respuesta frente al fenómeno. Eso es lo que tenemos que entender clarísimo para poder trabajar, y es lo que queremos fortalecer y trabajar en estos fenómenos. Entonces vamos a ir hablando primero de lo que tenemos que hacer, los elementos que tenemos que tomar en consideración para todo lo que es la preparación del ejercicio. Para que al final rápidamente les vamos a mencionar las principales líneas del documento que habla de la organización del ejercicio en toda su dimensión. A ver si nos pone por favor la presentación. Ok. Entonces fíjense bien. Hoy es 4 de febrero, estamos exactamente a 36 días de la realización del primer ejercicio nacional. Tenemos el tiempo suficiente y la experiencia acumulada suficiente para hacer de esto un ejercicio a como Dios manda. Fíjense bien, y cuando digo esto me refiero a que lo podemos preparar con toda la capacidad, con todo el aprendizaje, con todo el entusiasmo que tiene la población hoy de realizar estos ejercicios, y en un contexto que lo único en este momento que nos está afectando es el frío en la madrugada.
Así que si nos levantamos temprano y hacemos un ejercicio rápido, estamos listos para desarrollar una buena actividad en los próximos 36 días. Bien, entonces el ejercicio se va a ejecutar el miércoles 10 de marzo a las 10 de la mañana. Yo insisto mucho, ¿verdad?, en esto de decir se va a ejecutar por lo siguiente. El ejercicio comienza a prepararse desde hoy, por decirlo de manera formal, ¿verdad? Entonces todo lo que compete al tema del ejercicio no es hasta el 10 de marzo. Lo que hagamos desde hoy, lo que comprendamos desde hoy, lo que pongamos en práctica desde hoy, lo vamos a ver el 10 de marzo en la práctica. Lo que no hagamos, lo que dejemos de hacer, no lo vamos a ver el 10 de marzo. Estas cosas no son mágicas. Ya, cuando uno habla de elaborar un plan, de lo que se trata es de qué voy a hacer a partir de hoy, cuáles son las líneas de acción que voy a hacer a partir de hoy para obtener como resultado, ¿verdad?, una determinada situación en un momento y en el tiempo que me estoy fijando. Ok, este ejercicio se va a hacer bajo la modalidad presencial, es decir, lo vamos a hacer en las calles, en los centros de trabajo, en las escuelas, en todos lados con la participación de todo el mundo, ¿verdad? Ahora, vamos a hacerlo fundamentalmente tomando en consideración que estamos en un contexto de pandemia. ¿Qué queremos decir con esto? Que el que sea presencial, que el que hagamos las movilizaciones, que hagamos todo lo que tengamos que hacer, no obvia que pongamos en práctica todas las medidas de prevención y protección frente a la pandemia. Esto es bien importante que lo tengamos presente y quiero que por favor esto en cada reunión, en cada lugar que vayan, lo digan y lo digan así clarito, clarito, ¿ah? Que nos pongamos en fila india para hacer la evacuación tiene que ser tomando en cuenta la distancia, el distanciamiento social que debe existir, ¿verdad? Que si nos vamos a juntar en un lugar como sitio de seguridad, debe hacerse tomando en consideración las medidas de protección, ¿verdad? Entonces hay que tener claro todo esto para no perder la perspectiva en qué condiciones y en qué situación estamos. ¿Qué vamos a hacer de énfasis en este ejercicio? Eso también quiero llamar la atención. Fíjense bien, siempre como hemos venido haciéndolo en los años anteriores, tendrá un enfoque multiamenaza. Sin embargo, vamos a hacer más énfasis, ¿verdad?, de acuerdo a las realidades de cada municipio y de cada territorio, a los fenómenos geológicos, ¿verdad?, expresados como terremotos, fenómenos volcánicos, tsunami, y vamos a agregar por el periodo, por la época, ¿verdad?, el tema de los incendios forestales y agropecuarios. Esto es muy importante. Fíjense bien, algunos me dirán, bueno, pero si estamos hablando que lo que queremos proteger a la población, ¿qué tiene que ver los incendios forestales? Bueno, hay comunidades que están muy cerca, ¿verdad?, de los bosques, de las zonas donde se cultiva, ¿verdad?, y solo el hecho que haya una quema con mucho humo ya afecta. Hay niños, hay ancianos, y si estamos en una pandemia, con mucha más razón, tenemos que darle mucho énfasis a estos temas. ¿Cómo debe protegerse la familia, ¿verdad?, de cara a estos fenómenos que ya no son tan naturales, ¿verdad? También es un rol importantísimo que tenemos que ir haciendo cada año. Ahora, estos 36 días nos permiten, en el caso de los incendios forestales y agropecuarios, aprovechar para que en todo contacto que tengamos, hacer énfasis en las medidas de prevención. Esto es muy importante, ¿verdad? Tenemos que estar listos por si acaso se les escapa de las manos eso que llaman fuego controlado, pero tenemos que hacer énfasis en el proceso de cómo evitar los incendios y eso también debe ser una meta que nos debemos de fijar en todo este proceso. Deme la siguiente. Bien, no me voy a cansar de que tengamos claro cuáles son los ejes, qué queremos que tenga de manera importantísima, relevante el ejercicio. Primero, tenemos que llevar a la práctica todo aquello que significa medidas de aviso y alerta temprano. Por ejemplo, si en el ejercicio estamos hablando de tsunami y tenemos
en las costas del Pacífico, ¿verdad? Como el lugar donde con más frecuencia se dan los tsunamis, y tenemos una red de aviso sonoro, es la oportunidad de recordarle a todo el mundo que cuando esa sirena suena, significa que hay un riesgo, hay un peligro de tsunami, ¿verdad? Y eso es bien importante. Entonces, el día del ejercicio las vamos a hacer sonar, ¿verdad? Entonces, la gente debe entender, ¿verdad?, que eso es una señal de alerta, ¿verdad? Entonces, vamos a insistir en esto como ejemplo, ¿verdad?, en estas cuestiones. Ahora, hay un temblor, nosotros tenemos que irnos acostumbrando cuando el temblor supera, ¿verdad?, la magnitud, o en una zona donde la infraestructura es tan frágil que nos debe preocupar, tenemos que ir acostumbrando, ¿verdad?, a que sonemos desde rieles, campanas, etcétera, para que la gente que no lo sintió esté alerta. Nosotros insistimos que los fenómenos geológicos son impredecibles, no tenemos hasta hoy, ¿verdad?, así como elementos que nos permitan predecir, ¿verdad?, con exactitud qué va a pasar. ¿Qué es lo mejor cada vez que tiemble? Estar alerta, estar atento, ¿verdad?, buscar las medidas de autoprotección, y esto es bien importante. Entonces, un eje del ejercicio, para que todos lo tengamos presente, es los mecanismos de aviso y de alerta temprano. Esto es muy importante. Y tiene que ser desde la casa, desde el barrio, desde la comunidad, la escuela, el centro de trabajo, etcétera, ¿verdad? Porque es lo que va a permitir que en algún momento no haya daño humano. Segundo, poner en práctica medidas de autoprotección personal. Y si ustedes se fijan, ahí decimos, desde el hogar, en la comunidad, en la forma de evacuar, el tener claro los sitios de seguridad, así como las formas con que tenemos que reaccionar de cara a cada uno de estos eventos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar si la humareda es tan grande? ¿Nos vamos a quedar ahí hasta que nos asfixiemos? ¿O vamos a tener que salir ordenadamente utilizando paños húmedos, etcétera, para protegernos del humo, por decir un ejemplo, ¿verdad?, hacia lugares contrarios al viento, ¿verdad?, para que no nos afecten, ¿verdad?, especialmente cuando en la casa hay niños, cuando en la casa hay ancianos, etcétera. Miren, el hecho que en cada ejercicio hagamos énfasis en algunos fenómenos es para ir llamando la atención que las medidas de autoprotección son diferentes, ¿verdad? Entonces, si hablamos de humo por una quema, pues lógicamente, inclusive lo recomendado es caminar agachado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el humo va para arriba. Entonces tenemos que hacer que nuestra gente lo comprenda, ¿verdad?, que comprenda la lógica. Yo quisiera, compañeros y compañeras, de que nos quitemos esa idea que a veces parece fijación, que cuando decimos evacuación todos tienen únicamente que salir con la manito en la cabeza. A ver, eso tiene una especificidad que tiene que ver con los terremotos. Lo que nos cubrimos la cabeza es para proteger la cabeza, porque es una de las zonas vitales del cuerpo donde está el cerebro. Pero si lo que nos estamos es evacuando de un incendio, lo de protegernos la cabeza puede ser un elemento secundario, ¿verdad?, pero no lo más importante. Lo más importante es cómo a la hora que salimos en evacuación, ¿verdad?, tratamos de que el humo no nos afecte. Igual que si estamos hablando de que lo que vamos a hacer es una evacuación frente a un tsunami en las costas, ahí lo que interesa más bien es la rapidez con que vayamos caminando hacia el lugar alto. Fíjense bien, conceptos distintos, ¿verdad?, medidas de autoprotección distintas de acuerdo al fenómeno. Creemos que ya, después de todos estos años que hemos hecho todos estos ejercicios, nuestra gente tiene que comenzar a diferenciar lo que es la autoprotección de cara al terremoto, de cara al volcán, de cara a un incendio, etcétera, etcétera. Ahora, esto se hace en la reunión del barrio, en la asamblea, conversando con la gente, explicándole a la gente la diferencia entre una medida de protección y otra medida de protección. Deme la siguiente. Necesitamos activar en cada comunidad la brigada de apoyo para que muestren sus habilidades para brindar atención básica a las personas. De esto vamos a hablar después, más adelante, ¿verdad? Pero fíjense bien que aquí estamos cambiando la idea. Decimos, no solamente es que activemos la brigada, sino
que ponga en práctica sus conocimientos y habilidades. Esto es bien importante, fíjense bien. Necesitamos ir cada vez más mejorando, ¿verdad?, las capacidades de nuestra gente. No se trata solo de saber que si está medio morada la persona hay que darle respiración boca a boca. La pregunta es, ¿cómo damos la respiración boca a boca? Ya es momento que comencemos a poner en práctica nuestras habilidades. Y luego, también el ejercicio. Recordemos que hemos insistido que somos un sistema que, naciendo desde la familia, desde el hogar, desde la comunidad, debe articularse con las instituciones, ¿verdad?, que actúan en distintos grados y con distinta rapidez para atender y acompañar a la familia. Entonces, ¿cómo se articula la policía en el barrio? ¿Cómo se articulan los bomberos en el barrio? ¿Cómo se articula el MINSE en el barrio para atender y acompañar a la población? Es un aspecto importantísimo que tenemos que ver en este ejercicio. Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que organizar significa establecer claramente roles, papeles, mecanismos de comunicación, con quién se va a abocar el director del puesto de salud en el barrio a la hora que hay un temblor para ver cómo van a atender a la gente. Eso no hay que esperar hasta que venga el temblor, hay que hacerlo en estos ejercicios para que ya tengamos afinadito el mecanismo de comunicación, ¿verdad? ¿Cómo van a ser los compañeros y compañeras para ir a buscar a aquellos que llamamos familias vulnerables? No va a ser hasta la hora que tengamos un terremoto que vamos a salir en carrera a saber quiénes eran los vulnerables. Eso hay que hacerlo precisamente en estos ejercicios para tenerlo claro. En todo esto, ¿verdad?, es vital que nosotros insistamos en las medidas de prevención y protección ante el COVID, ¿verdad? Tenemos que ser muy responsables, compañeros, muy responsables. Prepararnos para los efectos de fenómenos naturales no debe ponerse como una cuestión separada de que estamos en una pandemia. Esta pandemia nosotros también tenemos que asegurarnos que afecte lo menos posible a nuestra gente. Por tanto, todo lo que hagamos de prevención y protección debe estar encaminado hacia eso. Deme la siguiente. Bien, este flujograma ustedes lo conocen perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que estamos queriendo nada más es que ustedes tengan una lógica de cómo preparar el ejercicio, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer esta mañana es hacer énfasis en algunos aspectos que son vitales en su preparación. Primero, no podemos hacer ejercicio si no tenemos un plan de respuesta actualizado. Nosotros hemos dicho, estos ejercicios parten del principio que tenemos un mecanismo, un plan de respuesta. Eso es lo que vamos a poner en práctica, no vamos a inventar, ¿verdad?, una novela. Lo que vamos a poner en práctica es nuestro plan, el plan de la casa, el plan de la comunidad, el plan del centro de trabajo. Nada más que ese plan debe estar de cara, en este caso, ¿a qué? A terremotos, a tsunami, a incendios forestales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro. Nosotros hemos hecho planes multiamenazas. Ahora, lo que tenemos que ver en este ejercicio, ¿verdad?, es precisamente estos aspectos de la multiamenaza. En el segundo ejercicio vamos a ver otros aspectos de otras amenazas que nos afectan. Entonces, eso, compañeros, que quisiera que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, no es que agarramos, entonces me están diciendo que cambie el plan multiamenaza. No, del plan multiamenaza ahorita vamos a hacer énfasis lo que compete a terremotos, tsunami, lo que compete a deslizamientos por terremotos, lo que compete a incendios forestales. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que poner en práctica en este momento. Ahora, una cosa es el plan. Los planes lo que tienen son líneas de acción. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay un aspecto fundamental, es cómo se hacen. Y eso tiene que ver en la forma que estamos organizados. Por eso es fundamental que, aparte de actualizar el plan, revisemos cómo estamos organizados. Cuando ahí dicen el paso a paso, revisemos el funcionamiento del puesto de mando, desde por ahí estamos diciendo cómo estamos listos para atender una emergencia, ¿verdad? ¿Qué recursos tenemos disponibles? ¿Verdad? Nosotros nos reunimos a través de un plan de aviso, ¿para qué? ¿Para vernos las caras? No, para organizarnos y trabajar como comisiones sectoriales.
con roles y papeles muy claros, muy precisos, que luego deben poner en práctica las acciones que están en el plan. Entonces, ese aspecto, plan y organización, debe ser parte de la preparación, la revisión en este momento. Luego viene lo que serían los aspectos específicos ya del ejercicio. El ejercicio va a ser una respuesta ¿a qué? Después vamos a hablar con más detalle. A una situación, y esa es una situación hipotética. No les vamos a pedir que le peguen fuego pues, al municipio para ver cómo responde la gente. Vamos a trabajar con una hipótesis. La hipótesis, ¿verdad?, tiene distintos elementos y luego esto lo ponemos en práctica bajo un supuesto que ustedes tienen que construir. Luego les vamos a decir cómo hay que construirlo. El diseño de escenario. Entonces, esa hipótesis que tenemos en la cabeza, ¿cómo la traducimos en realidad? Pues en el barrio, ¿verdad? A la orilla de la montaña, ahí en Telica, en una de las comunidades, en Cristo Rey, ¿verdad? Por decir un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy claro. O allá en Concepción, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer ahí en Ometepe, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Nombre y apellido de cada comunidad de cara a su ubicación geográfica, las características de la gente y el impacto que puedan tener si ese volcán hiciera erupción. Y otro elemento, y aquí lo quiero resaltar, por eso inclusive lo puse en ese cajoncito, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras brigadas? Fíjense bien, nosotros esperamos que las personas vayan aprendiendo a reaccionar, las familias aprendiendo a reaccionar, la comunidad en su conjunto a reaccionar. Pero hay un elemento fundamental que queremos destacar desde este ejercicio, que son las brigadas. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos que ver cómo nos ponemos las pilas para que en estos ejercicios vayamos viendo el desarrollo de la brigada. Ya les anuncio, vamos a tener siempre el concurso nacional de la brigada. Pero, ¿cómo vamos a llegar a ese concurso? Viendo cómo en cada ejercicio también esta brigada se pone las pilas, van mostrando que tienen capacidad. Nosotros tenemos que ir viendo su desarrollo. La brigada debería ser como cuando vamos a sacar una licencia de conducir, que tienen que conocer la ley de tránsito, que tienen que saber cómo manejar, que tienen que saber cómo preparar y conducir el vehículo. Todo eso, es decir, tienen que tener claro todo un proceso de preparación que tenemos que ir desarrollando y lo vamos a ir haciendo en cada ejercicio. Esta es la parte, diríamos nosotros, de diseño. Luego hay que ir a cada barrio, a cada comunidad, a organizar esto, de cara a realidades muy específicas. Fíjense bien, el sistema educativo tiene casi 10.000 colegios, pero cada colegio está en un lugar muy específico, en condiciones muy particulares, con poblaciones y padres de familia muy particulares. Entonces tenemos que darle la atención específica, ¿verdad? Entonces, la organización de cada escuela, si bien debe seguir un diseño general, debe también estar muy ajustada a sus realidades concretas. No es lo mismo una escuela en Cristo Rey, voy a mencionar nuevamente ahí en Telica, que una escuela en León, pues, ciudad, o una escuela aquí en Managua, ¿verdad? No es lo mismo una escuela en Acahualinca que una escuela cerca de las colinas, ¿verdad? O no es lo mismo una escuela en un barrio de la zona norte de Matagalpa, ¿verdad? O en un barrio allá en Sébaco a la entrada de la carretera. Sí, hay condiciones distintas y eso tenemos que ir haciendo que nuestra gente, ¿verdad?, para que podamos entender el concepto de riesgo, tiene que estar muy apegado a la realidad, muy apegado a la realidad. Entonces hay que ir al territorio, y por eso es importante que toda esta fase de preparación nos permita ir creando sobre la base de nuestra realidad. ¿Qué va a pasar? Que cuando lleguemos a cada escuela, a cada barrio, a cada centro de trabajo, e interactuando con la gente, nos vamos a dar cuenta si en realidad todo el mundo sabe cómo va a enfrentar una erupción volcánica. Y si la gente nos dice, mira, realmente de eso como que no estoy muy claro, ¿qué vamos a hacer? Pues por eso está la siguiente casilla. Hay que actualizar las medidas de autoprotección. Y esto es sencillo, compañeros. Una tarde, un sábado, ponerse de acuerdo con la comunidad de manera muy sencilla, muy práctica, ¿verdad? En la página web de SINAPRED están todas las normas de autoprotección y si, como después vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tener sesiones para irlas actualizando. Pero no es para que solo ustedes las sepan, nosotros necesitamos que la gente
el ciudadano común y corriente la conozca y la ponga en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros en la preparación creemos que es muy importante hacer ejercicios parciales antes del 10 de marzo. Hemos dicho que ya conocemos cuáles son aquellas comunidades que son un poquito lentas, que no participan. ¿Por qué no nos metemos a hacer un ejercicio parcial? Es una forma de ir a estimularlo, organizarlo, reforzar el COBAPRED, hacer que el liderazgo asuma el empuje de esta situación. Entonces, este es un mecanismo que nos podría ayudar, ¿verdad?, a ir haciendo que cada vez más gente participe en los ejercicios. Y luego, nosotros, como vamos a ver más adelante, la propuesta es que se haga en todo el país y en todas las comunidades. Ahora, ¿a qué le debemos de prestar más atención? Fíjense bien la diferencia. Hacerlo en todos lados y decir que le prestemos más atención a los puntos críticos son dos cosas distintas. Y esto quisiera que nos pusiéramos de acuerdo. Hay que hacer que, si es posible, el 100% de barrios, comunidades participen. Ahora, estamos claros que no tenemos capacidad de ir a las 12.000 organizaciones sociales que tenemos en todo el país. Prioricemos, ¿verdad? No nos descuidemos, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos que un fenómeno importante es tsunami, las 87 comunidades costeras del Pacífico, prestémosle toda la atención necesaria. Las comunidades del Caribe, que ya comenzamos a hablar de tsunami en esa zona, comencemos a hablar con las comunidades para que estemos listas para todas esas circunstancias. A ver si me explico, ¿ya? Una cosa es decir que le demos mayor atención a los sitios críticos y otra cosa es como que solamente en eso lo vamos a hacer. Promovamos que se haga en todos, porque al final la pregunta es, ¿cómo sabemos dónde va a caer la piedra cuando tire el volcán las piedras en el aire? No sabemos. Entonces todo el mundo tenemos que estar ahí listos para cachar la piedra. A ver si me entiende, se lo estoy caricaturizando, pero tenemos que estar listos por todos lados. ¿Para qué? Para que el día del ejercicio, que es la etapa 3, ¿verdad?, seguimos la lógica. Ya si hemos trabajado todo esto, activación, medidas de alerta y todo esto, y tener preparado, ya hacer el día del ejercicio es muy sencillo. Nosotros tenemos que dedicar de los 36 días que tenemos para el ejercicio, 35 para esto que es la etapa 1 y la etapa 2, para que no nos enredemos. Tenemos tiempo suficiente, compañeras, para que haya un excelente ejercicio. Y luego, la etapa de la información, ¿verdad?, una vez que pase el ejercicio y todo eso. Deme la siguiente. Bien, entonces, fíjense bien, ¿qué aspectos quisiéramos que le demos relevancia en lo que llamamos actualizar los planes? Fíjense bien, esto es importantísimo. Aparte de todo el conocimiento de los fenómenos, la topografía y todo eso, que eso está bien, ¿verdad? Es importante. ¿Por dónde nos va a venir la ola? Eso es importante. ¿Por dónde se espera que si el volcán explota va a tirar las piedras? Eso es importante. Pero hay un aspecto de los planes que es vital que nosotros tenemos que tener claro. Y este año, ya les adelanto, nuestros mapas de riesgo no solamente van a trabajar el tema y la amenaza, sino estos aspectos que vamos a mencionar. Por ejemplo, tenemos que revisar en cada barrio, en cada comunidad, cómo están los planes familiares, cómo están los planes comunitarios, qué tanto desarrollo tiene. Las veces que visitamos los municipios, los departamentos, siempre hacemos la pregunta. A ver, los que estamos reunidos aquí, ¿cuántos tienen planes familiares? Y siempre solo se ponen a reír. Compañeros, esto tomémoslo en serio. Necesitamos que en cada casa haya un plan familiar. Esto es fundamental. Entonces, en el ejercicio, ¿verdad?, si decimos, queremos que pongan en práctica la familia, su forma de responder, es porque tienen un plan familiar y tenemos que asegurarnos que hay un plan familiar, ¿verdad? Segundo, cuando decimos tener un plan actualizado, es que tengamos actualizada la información sobre las familias, ¿verdad?, las comunidades que son vulnerables a estos fenómenos. Esto es fundamental. Yo ya sé que somos 6,5 millones de habitantes, eso ya lo sé, y que nos dividimos en tantas ciudades, eso ya lo sabemos. La pregunta es, en cada ciudad, en cada poblado, ¿cuáles son las familias vulnerables y a qué son vulnerables? ¿Y por qué su vulnerabilidad? Eso es bien importante, compañeros.
Ya, es como que si estuviera en el MINSA, ¿verdad? Y estuviera hablando, a ver, que les preguntara de la situación del, por decir un ejemplo, que cualquiera de las enfermedades transmisibles, vamos a ver, y de las que se previenen por vacuna. ¿Cómo está, por decir un ejemplo, la polio? Ok, si yo ya sé cuántos niños hay. La pregunta es, ¿cuántos niños tengo que no están vacunados? Esos son mis dolores de cabeza a los que yo tengo que centrar toda mi atención. Es como que si estuviera en un lugar donde hay dengue. Ok, perfecto. ¿Cuál es mi primera preocupación? Ver cuántas familias en sus comunidades hay una población de mosquito tan alta, ¿ah?, que podría ser una comunidad muy vulnerable al tema de la transmisión del dengue. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, aparte de conocer cuánta gente, lo primero es saber, ¿y esta gente conoce los problemas? ¿Está preparada a los problemas? Eso es lo primero. Porque el que no conoce el problema y no sabe cómo reaccionar a ese problema, miren, ese está súper vulnerable. Es como que pongan a una persona con los ojos vendados en medio de una carretera y le pongan unos tapones en los oídos. Pregunta, ¿va a poder capearse de una bicicleta? Ni siquiera se va a poder capear de una bicicleta. Entonces, la vulnerabilidad, el primer gran elemento de la vulnerabilidad es el desconocimiento del problema, del impacto que puede tener el problema, de cómo reaccionar a ese problema. Por eso el primer punto es, revisemos cómo está la situación de la gente con respecto a estos problemas. Esto es vital. Ahora, una cosa es que yo conozca el problema y sepa reaccionar, pero si por alguna razón un accidente quedé inválido, aunque yo conozca el problema, aunque sepa cómo reaccionar, tengo una limitación física para reaccionar. No sé si me explico. Una cosa es estar expuesto y conocer el problema, y otra cosa es ser vulnerable, ya sea por condiciones físicas, sociales, económicas, etc. Entonces, son dos momentos de la escala que nosotros tenemos que tener claro. Eso para nosotros es vital porque es con la gente que trabajamos. Sus capacidades de respuesta, su posibilidad de sobrevivencia es fundamental. ¿Qué vimos ahorita en los huracanes? Eso quedó muy claro. Quedó muy claro. Había sectores de la población que por el lugar donde vivía, si no llegaba una panga, un yate de la naval a traerlo, estaban listos. No sé si me explico, ¿ya? Aunque ellos conocieran el peligro que significaba el huracán, pero a nada nos iban a venir. Había que irlos a sacar. Entonces, nosotros tenemos que tener claro esos niveles de la vulnerabilidad. Distancia, localización, ubicación, dificultad geográfica, acceso, miles de aspectos que tenemos que tener claro para saber cómo actuar de cara a cada persona. Luego viene lo otro. Nosotros, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo funcionamos organizativamente? ¿Cómo nos activamos? ¿Cómo está el sistema de alerta? ¿Cómo nos comunicamos? Entonces tenemos que ver, ¿verdad?, cómo nos ponemos de cara a estar enchufados con la respuesta social para poder responder a una situación. Esto, compañeros, tenemos que irlo revisando. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo estamos de cara a una erupción volcánica? ¿Cómo estamos de cara a un tsunami? Fíjense bien, es muy distinto la urgencia de atender un tsunami que la urgencia, fíjense bien, es catastrófico también lo que puede provocar un huracán. Pero un huracán te viene avisando, ahí voy. El tsunami, ¿cuánto tiempo te da? Es muy corto. Entonces tenemos que revisar no solamente decir nuestros sistemas de alerta, nuestros planes de aviso. La pregunta es, en un plan de aviso para tsunami, ¿me puedo dar el lujo que se me aparezca un fulano 3 horas después? No. Si es posible que llegue a los 5 minutos que lo llamé. Entonces, quiero que entendamos que también nosotros tenemos que tener capacidad de respuesta ágil, oportuna. Si no, no sirve. Respuesta 3 días después no es respuesta. A ver si nos ponemos de acuerdo. Esto es bien importante. Y luego ver los recursos. ¿Verdad? Los recursos. A ver, ¿con qué vamos a trabajar? Nos trabajamos con las manos.
¿Qué fue la experiencia de estos dos huracanes? Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades. Tenemos que tener claros los recursos públicos de las instituciones, pero vamos a enfrentar una situación dramática como la que vivimos solo con los recursos públicos. No, hay que ver cuántos recursos privados, cuántos recursos comunitarios existen. Y fíjense bien, cuando decimos recursos comunitarios, yo estoy hablando de caballos, de mulas, de panguitas que te puedan poner a disposición la gente. ¿Ah? Al final la pregunta es, ¿cómo saco al discapacitado? No voy a esperar que venga un camión del ejército para irlo a sacar. La pregunta es, si tengo una bicicleta en la comunidad, ¿con quién lo voy a sacar para ponerlo en un lugar que esté a salvo? Eso es lo fundamental, compañero. Estos ejercicios nos deben servir para irnos preparando. Por eso se llama de preparación para protección de la vida. No es hasta que tengamos el tsunami que vamos a pegar carrera a ver qué teníamos para mover a la gente. No, compañero, es ya, es en este ejercicio. Y entonces eso es lo que tenemos que tener contabilizado. Y si es posible, en el ejercicio que aparezcan todas las bicicletas, ahí las bicicletas cargando las embarazadas de la comunidad, o los chavalitos que por alguna razón no pueden caminar porque de repente tienen un problema, ¿verdad? O un anciano. Eso es lo que tenemos que poner en práctica en el ejercicio y preparar las cosas desde ahora. Deme la siguiente. Entonces, fíjense bien, por eso decía, tenemos que ver capacidad de respuesta. Pero no es la capacidad, compañeros, que está escrita en el papel aguanta todo lo que se le quiera poner. Hay que ver la capacidad en la realidad, en la comunidad, ahí lista. Y además, ¿de qué me sirve saber que Juan Pérez tiene bicicleta si no he hablado con él para ver si la va a prestar a la hora del clavo? Lo importante es eso, hay que construir la organización, la relación de esas cosas. Bien, revisamos las capacidades comunitarias, las nuestras. Ahora viene, bueno, ¿frente a qué? Por eso la importancia de una hipótesis. Vamos a ponerla de cara a los eventos. ¿Cuáles son los eventos que vamos a priorizar? Ya los dijimos. Geológicos, volcanológicos, tsunami, estamos hablando de incendios. Bueno, ¿cómo vamos a responder a eso? Entonces, nosotros les vamos a dar ideas generales de la hipótesis. Lo hemos insistido. Pero no hagan un copy desde el nivel nacional. Lo que interesa es, a ver, no es lo mismo que se presente un tsunami en Tola a que se presente en Corinto, compañeros. A veces se los explico. En términos de ola, puede ser que hasta sean parecidas, pero por eso viene el segundo elemento de la hipótesis, el impacto. Que hay un tsunami en una zona costera que no vive gente, ¿qué me preocupa a mí? No me preocupa. Sí, se van a perder cultivos, se van a perder cosas, pero eso es inevitable. Ahora, pregunta, una ola de 15 metros viajando en dirección directa a Corinto, ¿me debe o no preocupar? Claro, pues sí, o San Juan del Sur. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener claro. Por eso una cosa es el evento, otras son los posibles impactos y después qué respuestas tenemos. Hemos insistido en algunos lugares que tenemos que ir afinando estas cosas. Ojalá que tengamos tiempo, ¿verdad? Y estar preparados frente a cuando se presente alguna situación que no es que la desee, pero estén las probabilidades, ¿ya? Bien, y recalco que cuando decimos respuesta, nos referimos a respuesta que viene desde el ámbito social, la organización del barrio, las capacidades para actuar con rapidez, los medios propios que tiene la comunidad. Nosotros necesitamos que cada comunidad, después de estos ejercicios, vaya quedando mejor preparados para responder. Ese es el objetivo. Cada vez que hacemos este ejercicio, la comunidad tiene que quedar mejor preparada, más clara de sus debilidades, fortalezas y las cosas que tiene que hacer para avanzar. Entonces, eso es lo que nos va a permitir. Y luego que las instituciones vayamos aprendiendo también a priorizar. A ver, ya no es el barrio, qué sé yo, 1 de Mayo, hay que darle más atención, hay que darle atención al barrio Jorge Dimitro, por decir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ir calibrando también hacia dónde dirigir los pocos recursos. Eso fue una lección importantísima en lo que acabamos de pasar estos dos huracanes. Capacidad de respuesta comunitaria y capacidad de decir, mira, al que hay que apoyar es aquella. Donde hay que sacar a la gente es por aquí.
Aquí se saca con los recursos propios de la comunidad, aquí es necesario poner las capacidades institucionales. Si nosotros vamos aprendiendo eso, a la hora de una situación extrema vamos a ser capaces de manejarnos mejor. Deme la siguiente. Bien, entonces, tenemos una idea ya de las capacidades, la posible hipótesis, ahora vienen los escenarios. Fíjense bien, compañeros, estos ejercicios deben ser una escuela, un proceso educativo. No se trata, yo sé que es más fácil que yo me siente en un escritorio a escribir cómo va a ser el escenario, eso es facilísimo. En 20 minutos les mando 3 páginas escritas, pero no se trata de eso. Se trata con las familias, con la comunidad, cranear el escenario. ¿Saben por qué? Porque tiene que ser educativo. La gente tiene que percibir, ¿verdad?, de que la forma en que esté el techo de su casa es frágil si viene una gran ventisca. Y eso en la plática tiene que salir. A ver, ¿cuántas casas se nos han caído en Ocotal? Las familias tienen que ir poco a poco identificando que esos son riesgos que están ahí todos los días. Entonces, bueno, si no hay capacidad económica para ver qué se hace en ese momento, por lo menos agarra su camita y la pone en otro lugar de la casa, porque al final lo que nos interesa es proteger la vida. Entonces, eso es importante. Entonces, el escenario no hay que hacerlo de escritorio, hay que ir al barrio, por eso decimos hay que ir al barrio, construirlo con la familia, que la gente se dé cuenta de la vulnerabilidad, de las fragilidades que tiene. El por qué Juan Pérez necesita que le vayamos a ayudar, porque en esa casa solo vive él, que tiene 88 años, con su mujer que tiene 89, ¿verdad?, y 3 primos que cada uno tiene, qué sé yo, 67, 50 y tantos. A ver, que juntos hacen más de 300 años. La pregunta es cómo van a salir en carrera a la hora de un tsunami si no les ayudamos. No sé si me explico. Tenemos que tenerlo bien claro. Entonces tenemos que hacerlo con la comunidad, compañeros. Esto tiene que ser una escuela. Nuestra gente tiene que aprender haciendo una lectura de su realidad, ¿ya? Esto no es un ejercicio teórico, es real, ¿ya? Entonces, hay gente que vive alrededor de donde se siembra caña, ¿ya? Entonces, esa gente, especialmente aquellas que está en la dirección cuando hay grandes vientos, solo por su ubicación geográfica, si ahí hay un incendio, van a ser vulnerables a las grandes humaredas que se han dado. Y en estos días se dio, no recuerdo dónde, tuvieron que evacuar una familia, ¿verdad? Eso lo tenemos que saber con anticipación. Nosotros tenemos que estar listos para cuando digan incendio del cañaveral tal, inmediatamente pienso cuántas familias tengo ahí que pueden verse afectadas y reaccionar rápidamente. Entonces, esto es la importancia de eso. Entonces, hay que ver también en la historia de la comunidad, ¿verdad? Bueno, a ver, hay ingenios que yo digo que son todos los años. Yo ya estoy esperando algunos, ¿verdad?, porque todos los años. Entonces, para que estemos listos para atender, entonces, cuáles son los antecedentes, los fenómenos. Ya, suerte que algunos de los fenómenos de este ejercicio no son tan frecuentes, pues el tsunami. A ver, pero el tránsito sufrió el efecto de un tsunami, ¿verdad? Algunas comunidades lo tienen claro todavía, las Salinas Grandes, ¿verdad? Todas estas comunidades lo tienen claro. Entonces, esos antecedentes es importante. ¿Por qué tenemos que hacerlo con la comunidad? Porque como estos fenómenos no son frecuentes, a veces lo recuerdan algunos viejos, pero los jóvenes ni saben de estos fenómenos. Y si no se los decimos, y si no les hablamos de la fragilidad que tienen, no lo van a tener presente. Bien, entonces por eso decimos, hay que revisar con ellos la localización geográfica, la condición de la casa, en fin, y cómo están o no preparados para esa situación. Denme la siguiente. Bien, compañeros, para este ejercicio estamos poniendo, y lo van a ver en el documento plan, hay que hacer un proceso de actualización en todos los municipios de las brigadas municipales. Cuando decimos esto, entonces es cómo están, hay que revisar cómo están preparadas para estos fenómenos, Las brigadas municipales, comencemos desde las municipales, que es lo más fácil, diría yo, porque, a ver, se supone que son funcionarios de las instituciones que están ahí. Entonces, esto hay que hacerlo, lo van a ver en el documento, con el MINSA, con los bomberos, para hacer una revisión de cómo estamos. Nosotros queremos ir haciendo que estas brigadas tengan como estándares, y vayamos
sabiendo qué estándares han cumplido, ¿no? Hay que ir saliendo de esa forma empírica en que se han manejado a un mecanismo un tanto más ordenado, sistemático, que nos permita decir, la brigada de Totogalpa está preparada para tal cosa, la brigada qué sé yo, de Potosí está preparada para tal cuestión. Me explico, tenemos que ir poco a poco garantizando que los compañeros y compañeras que de manera muy comprometida participan en estas brigadas también tengan las habilidades reconocidas y manejadas para ponerlas en práctica. Debemos de proponernos para este ejercicio, compañeros, que todos los puntos críticos vayan teniendo sus brigadas comunitarias. Nosotros estamos buscando recursos para que estas brigadas tengan los aspectos mínimos de medios para trabajar, pero necesitamos comenzar por conformarlas, por asegurarnos que tengan mecanismos de comunicación, que conozcan los aspectos básicos de la atención en primeros auxilios, en búsqueda y rescate, y esto también tenemos que ver. Como sabemos que no nos podemos lanzar de un solo a todo, comencemos por la brigada de los puntos críticos, garantizar primero que existen, segundo, de que están conformadas adecuadamente por grupos de gente, ¿verdad?, que están comprometidas a trabajar con la comunidad, y tercero, que van a ir recibiendo poco a poco entrenamiento para que sean un potencial importante. Los dos huracanes nos demostraron que entre mayor capacidad tiene la comunidad de estos recursos, la población tiene más probabilidades de sobrevivencia. Entonces, esto es bien importante, es bien importante. Y luego tenemos que irnos acercando a las escuelas, compañeros, ¿verdad? Tenemos que, está bien, el MINED es el que controla, el que norma el funcionamiento de las escuelas, pero en este componente tenemos que acercarnos, apoyarnos. Como van a ver en el documento, dejamos 15 días, ahí está, con fecha, para que hagamos una revisión escuela por escuela, ¿verdad?, cómo están sus brigadas, ¿verdad? Y hay que ver de qué manera, aunque sea darnos cuenta, su preparación y proponernos, ¿verdad?, junto con los directores de las escuelas, un plan de actualización de las brigadas estudiantiles. Nosotros creemos, compañeros, que este año nos debemos de proponer que en diciembre, aunque los chavalos estén de vacaciones, deben ser parte de los recursos comunitarios y participar en los ejercicios en las comunidades. Pero eso no va a ocurrir espontáneamente, debemos comenzarnos a meter, hagámoslo desde ahora, desde este ejercicio. Hay que irlos enamorando para que ellos sientan que son parte de sus comunidades, ¿verdad? Entonces, fantástico que funcione como brigada en las escuelas, pero también es mejor y que también estén integrados en sus barrios a fortalecer las capacidades de las comunidades. Eso hay que trabajarlo, compañeros. Una cosa es la preparación técnica de la brigada y otra cosa es ir preparándolos a los chavalos, a las chavalas, ¿verdad?, para que se vayan enamorando de ser parte de esos esfuerzos comunitarios para garantizar de que las familias tengan mejor protección a la hora de una situación extrema. Deme la siguiente. Otro aspecto del ejercicio está puesto también aquí en el documento. Debemos hacer una revisión objetiva de las casas solidarias, y cuando decimos esto no es que vamos a ir a meternos a las casas, a conversar con la gente, a ver si en realidad se ha conversado, se tienen amarradas. Nosotros con mucha facilidad decimos, sí, tenemos tantas casas solidarias, y cuando preguntamos, y la familia sabe que le vamos a llevar otra familia, y de repente ni siquiera esto. ¿Por qué decimos esto, compañeros? Porque no es hasta que tengamos la crisis que debemos tener claro lo de las casas solidarias. Esto hay que irlo trabajando en cada ejercicio, hay que conversar con la familia. Me refiero a las que van a albergar, ¿verdad? Ver si en realidad tienen condiciones. Hay gente que tiene mucha disposición, pero de repente la casa es muy pequeña, y por eso he insistido en el tema de la pandemia. Pues tenemos que también ver cómo funcionan estas cosas. La otra línea es revisar albergues. En cada ejercicio vamos a ir viendo que vayamos teniendo claro las condiciones de los albergues. Esto hay que ir al lugar, revisar si tiene la batería de servicios básicos, agua, servicios higiénicos, etcétera, que si hay posibilidades de cocinar, si no hay posibilidades de cocinar. Miren, más allá de lo que nos ponen en los planes de respuesta, nosotros creemos que es muy importante que ustedes vayan al terreno a ver. No queremos revisiones de escritorio. Esto es vital, es vital. Revisemos iglesias que en realidad
fue un éxito, una cosa muy positiva que nos dio la pasada de los huracanes, es cómo todos los pastores cristianos y algunos curas nos pusieron a disposición iglesias, ya sea cristiana o ya sea católica, ¿verdad? Y eso fue positivo. Ahora, tenemos que ir viendo cómo ahora en frío vamos viendo cómo debería utilizarse más adecuadamente todos esos recursos. ¿Y cómo se hace eso? Conociéndolos, viendo a ver cómo están, ¿verdad? Qué cosas habría que preparar, porque no es solo mandar a la gente. Nosotros tenemos que ver que hay que darle a la gente una atención digna. Eso ha sido una orientación de nuestro presidente. Atención digna, hasta donde sea posible, estamos clarísimos. En la crisis, eso nos pone a prueba. Pero ¿cómo logramos parte de ese objetivo? Si lo hacemos con anticipación, si vamos con tiempo, me explico. Es decir, y por otro lado, ir creando los mecanismos. A ver, lo hemos hecho, por ejemplo, cuando vamos a Bluefield, cuando estamos ahí, hemos preguntado, ¿y este barrio a dónde le toca ir? Porque una cosa es tener el albergue y otra cosa es que la gente sepa a dónde le va a tocar ir a la hora de una crisis. ¿Por qué calle se va a ir? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Quién es el líder? Cuando nosotros decimos albergue, es todo un proceso de preparación y organización que tenemos que tener claro. Entonces hay que tener claro quién es el líder de Olván que va a movilizar con otros chavalos, con otras chavalas a la población para llevársela a qué escuela, por qué calle, dónde y todo eso. Todo eso tenemos que organizarlo, compañeros. Decir albergar es todo un proceso. Y lo otro, que está a continuación, cómo estamos organizados para manejar esos albergues. Eso es otra cosa fundamental. No es hasta la hora de la crisis que vamos a ver si es Jorge, si es el otro el que va a estar. No, tenemos que tener claro, en primera instancia, desde la comisión del Comupred, cómo se va a manejar eso, con nombre y apellido, ¿verdad? Ver si la persona está entrenada, no está entrenada, porque de aquí también pueden surgir necesidades de capacitación que nosotros podemos apoyar para que nos vayamos preparando mejor. ¿Estamos claros? Entonces, esto es una etapa importantísima para este ejercicio. Deme la siguiente. Y luego, una revisión rápida de todos los planes de respuesta, ¿verdad? Ya hemos insistido en eso. No solo es contabilizarlos, sino también qué contienen, que si en efecto son planes multiamenaza. Nosotros tenemos que ir garantizando, compañeros, poco a poco, que todo lo que signifique conglomerado humano tenga su plan de respuesta. Llámese mercado, centro comercial, iglesia, instituciones, centros de trabajo. Todos tienen que tener un plan de respuesta a estos fenómenos, pues, especialmente, a ver, si yo tengo comunidades que están a 5 o 6 kilómetros del radio de un volcán, ¿cómo no van a tener sus planes antierupción volcánica? Sería un crimen que a estas alturas del campeonato en Nicaragua no tengan un plan, a ver si estamos claros, o que una escuela no tenga claro su plan antierupción volcánica estando en el radio donde ya se sabe que podría verse afectada por la erupción de un volcán, o si está en el radio de que una ola provocada por un tsunami va a provocar daño en la costa, ¿verdad? Y todo eso lo tenemos que tener bien claro. Nosotros tenemos que garantizar, ¿verdad?, que cada escuela, que cada centro conglomerado humano tenga su plan de respuesta. Y luego los planes municipales, ¿verdad? Los planes institucionales, esto es muy importante, ¿verdad? El cómo vamos a reaccionar, a atender a la población, y los planes contingentes y especiales antiterremotos, anti-tsunami, anti-incendio forestal, agropecuario, etc. Acabamos de lanzar el Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales. Se supone que cada municipio debe tener su plan particular, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo también nos garantizamos esto. Deme la siguiente. Deme la siguiente, por favor. Bueno, ya más o menos lo he venido señalando. ¿Cuáles son los elementos básicos del plan de respuesta? Que la gente conozca los posibles impactos de los fenómenos, que sepamos claramente quiénes son los vulnerables, especialmente de los puntos críticos, que si realmente tienen claro y diferenciadas las medidas de autoprotección, deme la siguiente, que si estamos organizados para responder a eso. Fíjense bien, yo insisto, cada situación implica formas de organización diferentes, así como decimos, sitio de seguridad para incendio es uno, sitio de seguridad para tsunami es otro, y tenemos que tenerlo bien
claro. Y eso lo tienen que ir aprendiendo nuestros niños en la escuela. Eso es vital que lo vayamos aprendiendo. Entonces, y en todo esto, los planes, cómo hacer todas estas movilizaciones, tomando en cuenta que estamos en un contexto de pandemia. Deme la siguiente. ¿Cómo se hace el acompañamiento, verdad? ¿Qué es lo que serían las medidas de atención, recuperación rápida, la primera etapa por lo menos, ¿verdad? ¿Cómo hacer los traslados de la familia? Eso tiene que estar claro, no podemos andar inventando a la hora de la crisis, ¿verdad? Y en todo esto, no me canso de insistir, que se pongan en práctica todas las medidas anti-COVID. Deme la siguiente. Bien, compañeros y compañeras, si hacemos todo esto que estamos hablando, el día del ejercicio es pan cocido, es fácil activar la alarma. ¿Cuál alarma? La que en la preparación del ejercicio quedó clara. Ya, es la campana, es el claxon, es lo que sea. Entonces, esto es pan comido, compañeros. Ya el día del ejercicio, realmente el día del ejercicio es más mediático, es más valorar el trabajo que hicimos. Segundo, la movilización de la gente. A ver, vamos a inventar las medidas de autoprotección. No, compañeros, es el momento de ver que si estamos en una zona de erupción volcánica, la gente ponga en práctica las medidas de autoprotección anti-erupción volcánica. Si estamos en la costa, las medidas anti-tsunami, esa es la zona que tenemos que ver. Si estamos en una zona donde pudo haber un incendio forestal o lo que sea, son las medidas que tenemos que ver. No sé si me explico. Tenemos que comenzar a ver en las fotografías que nos mandan, en los videos que toman, la diferenciación de estos temas, compañeros, ¿verdad? Ahora, estamos claros, por eso es multiamenaza. Puede ocurrir que está el gran temblor y también estamos con un incendio forestal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener claro cómo la población tiene que diferenciar el manejo de esa situación. La activación de las brigadas de respuesta, ¿ya? Nosotros tenemos que tener certeza de que tienen sus planes de activación y luego las actuaciones para ver cómo ponen en práctica sus habilidades, sus medidas de autoprotección. Deme la siguiente. La evacuación, compañeros, ese es un punto crucial del ejercicio. Fíjense bien, estamos claros que muchos aspectos del ejercicio, por eso tenemos que ir al barrio, no lo vamos a poder ver, ¿verdad? Es decir, me refiero, no sabemos cómo la familia en su casa, si decimos que en su hipótesis es un terremoto de 6 grados, ¿verdad? ¿Cómo hizo, cómo se protegió? Por eso insisto que tenemos que acercarnos mucho a la comunidad para insistirle en las medidas de autoprotección, ¿verdad? Y ver cómo a través del barrio nos damos cuenta si la gente puso en práctica o no, ¿verdad?, las medidas de autoprotección. Por ejemplo, si estamos hablando de terremoto, un error que hemos visto es que suena la campana y todo el mundo sale ya en fila india. Compañeros, hemos dicho, suena la campana, es el temblor. Ahí tenés que quedarte quieto. Quedarte quieto para luego, un tiempo prudencial, puede ser 30 segundos, un minuto, ahí comenzás a salir ordenadamente. Pero no es que el timbre inmediatamente salga. Eso es un error. Se supone que si la hipótesis es un terremoto, ¿verdad?, entonces ahí te quedas quieto. Ahora, si es un incendio, es diferente. Ahí está la cosa, que es diferente. No vas a esperar, ¿verdad?, hasta que venga otro incendio. No, el incendio es para que salga rápido. ¿Me explico? Entonces, esa diferenciación es la que tiene que nuestra gente ir aprendiendo poco a poco. Y en todo, la actuación con las medidas COVID, ¿verdad? Sobre todo en las escuelas, compañeros, hay que visitar las escuelas, insisto, los niños necesitan mucho estar cerca de ellos, ¿verdad? Entonces los maestros se van a sentir bien que los acompañemos, ¿verdad?, que estemos cerca de ellos. Yo acabo de hacer un recorrido cuando se inauguró el año escolar y me fijé pues que algunos niños, fíjense bien, tenemos casi un año estar insistiendo en las medidas, en cómo saludarnos, y sin embargo vi que algunos niños todavía no captan bien el mensaje. Esto no creamos que es de la noche a la mañana que cambiamos, esto hay que estar insistiendo. Por eso es que es importante que todos hablemos el mismo lenguaje, digamos lo mismo y hagamos lo mismo. Porque si el niño ve que el maestro hace una cosa, en la iglesia hacen otra, en la casa hacen otra, él termina estando confundido. Pues, él tiene que ir viendo que en todos lados nos saludamos igual, llámese en la iglesia, llámese en la escuela, llámese en el mercado, llámese donde sea, porque como sociedad, ¿verdad?, tenemos ese patrón de cómo hacer las cosas para protegernos del COVID. Eso quizás es como una síntesis de esa insistencia de que no perdamos de vista la pandemia. La siguiente.
la reacción de las instituciones de primera respuesta, ¿verdad? Cómo se articulan. Algunas veces hemos visto en la fotografía que la institución está actuando como independiente. Compañeros, lo que interesa es cómo se articula, ¿verdad?, la comunidad con la institución. Si hay un incendio, pues lógicamente tenemos que ver cómo ya las familias están con sus baldecitos de agua y cómo se enchufan con los bomberos a tratar de apagarlo. Eso es lo que interesa. O como la policía, ¿verdad?, garantizando la seguridad, pero ya hay un mecanismo de seguridad comunitario que comienza a ser el primer embrión de la seguridad para la comunidad. Y luego volver a la normalidad. Hemos insistido que esto es importante. Aprender a hacer una evaluación rápida de la situación es vital, es vital. A ver, si estamos con la hipótesis de un terremoto, no me voy a ir a meter así porque sí a la casa, si ya sé que la casa era frágil, ¿verdad? Primero, alguien, aunque sea hacer, por eso, hacer el ejercicio de que estoy haciendo una evaluación rápida. ¿Cómo? Veo cómo están los dinteles de las puertas, veo cómo está el techo, si hubo escurrimiento de las tejas, ¿verdad? Porque esas pueden ser señales, entre comillas, de que la casa quedó averiada. Hay lugares de la casa que hay que ir a visitar en esa evaluación rápida. A ver, ¿cómo son las casas de nuestra gente en el interior? Tienen un fogón. Entonces hay que ir a la cocina, a ver qué pasó con la cocina, ¿ah? Es decir, necesitamos en este momento seguir haciendo la escuela, que la familia aprenda que pudo haber ocurrido con el terremoto un daño en la cocina que haga que de ahí surja un incendio, ¿ah? Ver cómo está, si no hay fuga de gas. Hay que insistir con la gente. Mire, cuando uno entra después de estas situaciones, hay que oler, a ver si no se siente la fuga de gas. No se les ocurre encender una bujía, porque encender esa bujía puede provocar un incendio. El ejercicio es para reforzar todo lo que hacemos como capacitación, compañeros, y aprovechar ahí en el terreno. Igual, cuando estamos en el sitio de seguridad, hacer el conteo. Mira, faltó Pedrito, aquí no está quién, ¿qué pasó y qué vamos a hacer para irlo a buscar? ¿Me explico? A ver, se habrá quedado atrapado en la casa. Entonces son los mecanismos que tenemos que ir aprendiendo a desarrollar en frío para cuando estemos en la realidad lo pongamos en práctica. La siguiente. Ya lo demás es institucional, pues. Hacer una evaluación, mandarnos el informe, vamos a utilizar el sistema Andrés, vamos a estar siempre con las alternativas, ya sea por internet o por teléfono, por WhatsApp, como sea, para que tengamos la información. Pero compañeros, la información aquí, lo más importante, es la evaluación que ustedes hagan ahí en el terreno. ¿Por qué? Porque a la hora de una crisis, los primeros que van a estar frente a la crisis son ustedes. Nos interesa porque queremos ver a nivel nacional, eso es correcto. Pero la evaluación más intensiva, ¿dónde tiene que estar? En el terreno, cerca de donde ocurrió el evento y cerca de la gente para ver lo que pasó, para poder responder adecuadamente. La siguiente. Nos mandan el informe, porque nosotros tenemos que informar a la presidencia, darlo a conocer al público también, esto es muy importante, es parte del aprendizaje nacional, y eso seguir caminando sobre esto. Siguiente.